Shalom, shalom, amados del Eterno, la paz de Adonai sea sobre cada uno de ustedes. Vamos a comenzar este viaje apasionante del estudio de la palabra de Adonai, porque toda la palabra del Eterno, desde Génesis a Apocalipsis, es instrucción para nuestra vida, es útil, es impresionante, pero hay que entender algo, amados, que la base de lo que nosotros leemos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, está fundamentada en la Torá, que son los 5 primeros libros de nuestras Biblias: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esa es la Torá y los escritos de los profetas y de los salmos. Entonces, quiero que comencemos a estudiar el libro del profeta Oseas porque fue algo que nació en mi corazón. Yo sentí de parte del Eterno comenzar el estudio de este libro porque lo considero fundamental para poder entender nuestra identidad en el Mesías. ¿Qué es lo que nosotros hemos recibido con la muerte de Yeshua, con la muerte de Cristo? Porque se nos ha dicho, no, murió por nuestros pecados para que no vayamos al infierno. Pero déjame decirte, amado hermano que me oyes, que va mucho más allá. Que la película es mucho más impresionante de lo que te contaron, por hacer una analogía. Que la palabra del Eterno es infinita, es un mar de sabiduría impresionante. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros queremos juzgar a esos amados que no han venido en conocimiento de las raíces hebreas de su fe, que quizás todavía no han abrazado el Shabbat, las santas convocaciones, que no guardan Torá, y los señalamos, pero no nos damos cuenta que son personas que dentro del conocimiento que tienen tratan de agradar a Adonai según el conocimiento que ellos tienen. Ayer les mencionaba que el Eterno hacía un reclamo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero tenemos un Elohim justo, un Elohim que creó al hombre a su imagen y semejanza y que lo quiso hacer parte de la creación. Somos socios, somos colaboradores. El apóstol Pablo dijo, somos embajadores del reino de los cielos. Como si el Eterno clamara por nosotros mismos: reconcíliense con el Eterno. Tenemos un trabajo que debemos llevar a cabo. Y venía esta idea a mi corazón: ¿cuándo vamos a tener amor por las almas? Porque es muy fácil quizás juzgarlo. Pero miren lo que dice Romanos 10, que este versículo también ministraba mi vida. Romanos capítulo 10, fíjense lo que dice en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo estos amados, estos hermanitos que no tienen conocimiento de la Torá, del idioma hebreo, de la correcta interpretación de la palabra, van a creer si no escuchan un mensaje que impacte sus vidas? Porque no es que las palabras de Gerbella, de Yermari van a impactar a alguien, no es que la palabra de tal, no. Yo sembré, Apolos regó, el crecimiento lo da Adonai. Es la palabra que es como martillo sobre la roca la que va a causar el impacto, pero es necesario hablarla. Y el libro del profeta Oseas nos está dando una revelación grandiosa, maravillosa, pero hay que entenderla para no malinterpretar los escritos del apóstol Pablo, como lo advirtió el apóstol Pedro, porque Pedro escribió que Pablo era muy difícil de entender y que los indoctos lo torcían. Ayer veíamos como el Eterno nos hacía un llamado: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y acá nos está diciendo en Romanos 10, versículo 14, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? Entonces, partiendo de este punto, quiero ir al libro de Hechos. Este es el discurso del apóstol Pedro en el libro de Hechos, luego de haber curado al cojo que estaba en el pórtico, en la puerta la hermosa, cuando le dijeron: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy en el nombre de Yeshua, recíbelo. Pedro se levanta a dar este discurso, gloria al nombre de Yeshua, en el pórtico de Salomón. Y quiero hacer énfasis en el siguiente versículo. Fíjense, voy a leer Hechos capítulo 3, versículos del 19 al 21. Quiero hacer énfasis en el versículo 21, pero para contexto voy a comenzar en el 19. Hechos 3 del 19 al 21. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio, y Él envía a Yeshua HaMashiach, que os fue antes anunciado, a quien de cierto, atención a este versículo, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Acá vemos a Pedro diciendo que es necesario que Yeshua sea retenido en los cielos hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Qué restauración? ¿De qué estamos hablando? Vamos unos capítulos atrás, Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1 nos habla acerca de la ascensión de nuestro Adón Yeshua a los cielos luego de habérsele aparecido a los discípulos durante 40 días. Y fíjense lo que dice acá, en Hechos 1, versículo 6. Fíjense la pregunta que le hacen los discípulos a Yeshua. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hay una restauración del reino de Israel. Para que tenga que haber una restauración, quiere decir que hubo algo que se rompió. Algo pasó con el reino de Israel, que fue escogido Israel como un pueblo, un reino de reyes y sacerdotes. En Éxodo capítulo 19, algo pasa con ese reino que se rompe, que deja de estar en ese estado perfecto y necesita ser restaurado. Veamos la respuesta que les da Yeshua. Hechos 1:7, y les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A ustedes no les toca saber en qué tiempo va a suceder esto. Pero, cuando vemos la palabra pero, quiere decir que hay una conexión entre lo que nuestro Adón acaba de decir. A ustedes no les toca saber el momento, pero yo les voy a decir a ustedes lo que tienen que hacer. Ustedes quieren que el reino sea restaurado. Anuncien la restauración del reino. Anuncien que el reino fue dividido en dos, que las 10 tribus fueron divorciadas a causa de adulterio, que no había manera de que ellas regresaran, pero que yo a través de mi muerte les he dado entrada. Que yo a través de mi muerte pagué ese precio. Por eso yo les dije que yo no había venido, que yo no había sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y este término es tan importante, entender quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel, entender la división del reino. Fíjense lo que le dice Yeshua en el versículo 8, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque la semilla de Abraham, amado hermano, se esparció hasta los confines de la tierra. El Eterno ideó un plan perfecto para que su salvación llegase hasta los confines de la tierra. ¿A quién le confió Adonai la labor de ser luz, de ser sal, de ser embajadores de su reino? A Israel. ¿Qué pasa? Israel es desobediente, pero a través de esa desobediencia la salvación llega a los gentiles, aquellos que estaban fuera de pacto. ¿Cómo? Habiendo una división del reino de la casa de Israel que se divide en dos. El reino del sur y el reino del norte, las 10 tribus del reino del norte que comenzaron siendo dirigidas por Jeroboam, les voy a dar los textos que hablan de esto, se dispersan entre las naciones, ellas son llevadas cautivas a Siria, no regresan de la cautividad, sino que esas 10 tribus se dispersan entre todas las naciones y pierden su identidad. Y así el Eterno está llevando la semilla de Abraham a todas las naciones, porque cuando el mensaje va a todas las naciones, a esas ovejas perdidas que escuchan la voz,
muchos que aún no eran parte de esas tribus escuchan el mensaje, son impactados por el mensaje y ahora tienen la oportunidad de ser injertados en el olivo, de ser hecho pueblo, aquel que no era pueblo, como lo dice en el profeta Osea, y que esas tribus que se dispersaron entre las naciones y que perdieron su identidad, se les fue quitado el Shabbat, las santas convocaciones, son los huesos secos de los cuales nos habla el profeta Ezequiel, que ahora están regresando a la vida. Entonces Yeshua le está diciendo a sus discípulos, Hechos capítulo 1, versículos 6, 7 y 8, a ustedes no les toca saber el tiempo, porque eso está en la potestad de mi Padre, pero les digo algo, séanme testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y no se queda ahí, hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Quiero que vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 11, Baruch Hashem. Baruch Hashem significa bendito el nombre. ¿Bendito el nombre de quién? Del Eterno. Es un término en hebreo hermoso. Baruch Hashem, bendito sea el nombre de Adonai. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 11. A ver, amados, tengamos amor por las almas. Ustedes saben que Israel no tenía rey, pero el pueblo quiso tener un rey. Quizás muchos conocen la historia de que entonces es escogido Saúl, pero Saúl desobedece al Eterno y el Eterno le dice, me he buscado un hombre conforme a mi corazón para que reine sobre Israel. Y estamos hablando del rey David. Y sabemos que después de David reinar en Israel, el reinado pasó a su hijo Salomón, que fue uno de los reyes más grandes, con más gloria que ha existido en el reino de Israel, que construyó un templo tan impresionante, amados, que era considerado en aquel tiempo una de las maravillas del mundo, porque tenemos que entender que la palabra fue escrita a nosotros, pero no para nosotros. Había un contexto cultural, habían cosas que estaban pasando, pero para no hacer el cuento largo, Salomón vino a reinar después de su padre David. Pero ¿qué pasa? Que Salomón desvió su corazón del Eterno, se corrompió su corazón a causa de las mujeres que tomó. Se nos habla que tuvo alrededor de 700 mujeres reinas y concubinas. Entonces, ¿qué pasa? Que Salomón apostató, cometió pecado ante los ojos del Eterno. Entonces veamos cuáles son las consecuencias de esto. Primera de Reyes capítulo 11, versículo del 11 al 13. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Es impactante esto, amados, porque fíjense algo, hay un rompimiento del reino. No durante la vida de Salomón, porque por amor a David su padre, el Eterno dice, no voy a romper el reino de ti mientras vivas, pero el reino será roto durante el reinado de tu hijo. El hijo de Salomón es Roboán. Y acá el Eterno le está diciendo a Salomón que le iba a dar una tribu por amor a David su padre, que fue la tribu de Judá, pero que las otras 10 tribus iban a estar con Jeroboam, siervo del rey Salomón, al norte, y hubo una división del reino. Roboam estuvo reinando en Jerusalén y Jeroboam fue a reinar a Samaria. Hay una división del reino. Ahora ustedes me dirán, no son 12 tribus, sí, pero los levitas no eran contados. No eran contados de entre las tribus, porque fueron separados para servir a Adonai, para servir en el templo. Ni siquiera tenían que darle una heredad, porque el Eterno era su heredad. Hay cosas muy profundas que hay que entender. Lo maravilloso de esto es que quien llega a completar esas tribus es Efraín, es la casa de José. Por eso lo vamos a ver más adelante. Atención, el reino después de Salomón, por su apostasía, en su hijo Roboam es dividido en dos. Roboam, que
que representa el reino del sur, queda con la tribu de Judá y algunos levitas. Por supuesto que sí, tenía que haber levitas porque los que servían en el templo, los que sacrificaban en el templo, tenían que ser solamente levitas luego del pecado del becerro de oro. El Eterno escoge a todas las 12 tribus para que les sean un reino de reyes y sacerdotes, pero cometen pecado y quienes no participaron en ese pecado fueron los levitas. Por lo tanto, el Eterno premia esa fidelidad dándoles el sacerdocio. Ok, la tribu del sur, que viene siendo Judá y Leví, se quedan con Roboam, hijo de Salomón, en Jerusalén. Las 10 tribus se van con Jeroboam. Primera de Reyes 11, versículos 29 al 36. Primera de Reyes 11, versículo del 29 al 36. Dice así: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, Jeroboam era el siervo de Salomón, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. La rompe en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Adonai, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Fíjense, la rompe en 12 pedazos, pero le da a Jeroboam 10. Tú vas a tener 10 tribus, pero fíjense que para Roboam, hijo de Salomón, solo menciona una, por lo que les expliqué de los levitas. No eran contados entre las tribus, aunque forman parte de las tribus. Fíjense lo que dice el versículo 33. La causa por la cual hubo esta división del reino, por cuanto me han dejado, han adorado a Astoré, diosa de los sidonios, a Quemos, hijo de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. No han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos no han guardado, como lo hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Esto es Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 29 al 36. Jeroboam sale al campo, se consigue con el profeta Ahías Silonita, que tiene una capa nueva. El profeta rompe la capa en 12 pedazos, pero cuando leemos en un nivel más profundo nos damos cuenta, falta un pedazo. Hay un misterio en ese pedazo. Hashem hace todo tan maravilloso porque lo vemos después en la tribu de Efraín. Se nos dice casa de Efraín, se nos dice casa de José, casa de Israel. La plenitud de los gentiles es que el Eterno amó de tal manera al mundo, porque Yeshua ciertamente vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero en esa encomienda que él le da a sus discípulos: séanme testigos por todas las naciones que yo vine a restaurar el reino, tráiganlos, vamos. Hay muchos que van a oír y van a decir: yo quiero tener ese Dios, yo quiero tener esa Torá, yo quiero abrazar ese Shabbat, yo quiero abrazar las santas convocaciones, yo quiero estar en el reino de los cielos. No es el reino en los cielos, es el reino de los cielos, donde Yeshua viene a reinar en esta tierra y a poner a sus enemigos por estragos de sus pies. Muy bien, amados, el reino se rompe en dos. Atención. Salomón con su hijo Roboam queda reinando en Jerusalén con Judá y Leví. Los levitas no son contados. Y las otras 10 tribus se van con Jeroboam a Samaria. Quiero invitarlos a que por favor hagan un estudio de Primera de Reyes capítulo 12, Primera de Reyes capítulo 13 y capítulo 14 para que puedan entender todo lo que pasó con Jeroboam. Incluso yo voy a tratar de hacer un resumen sobre esto, porque esto es algo que está mencionado en el libro del profeta Oseas. Y yo no podía entrar a enseñar el profeta Oseas sin antes dar esta enseñanza. Y ahora vamos a Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 24. Fíjense esto. Cuando sucede esta división, que las 10 tribus se van con Jeroboam, Roboam quiere hacer guerra
para hacer volver a las tribus, para que vuelvan a él. Pero recibe una amonestación de parte del Eterno. Primera de Reyes 12:24. Así ha dicho Adonai: no vayas ni pelees contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Yo fui quien dividí estas tribus. Yo fui quien las dispersé a la casa de Israel, la tribu, el reino del norte, entre todas las naciones. Lo he hecho yo. ¿Qué es lo que le dice Yeshua a los discípulos cuando le preguntan: ¿vas a restaurar el reino? Eso es potestad de mi Padre. ¿Qué les corresponde a ustedes? Serme testigo en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Adonai. El reino fue dividido en dos. Los invito a estudiar el libro de Primera de Reyes. La casa de Israel o la casa del norte, que son las 10 tribus, van cautivas a Asiria, pero ellos no regresaron de su cautividad. El reino del sur, Judá, los levitas, que ya les expliqué que no son contados, también son llevados cautivos a Babilonia. Es la cautividad más conocida. Sabemos de Daniel con el rey Nabucodonosor, del profeta Jeremías, pero ellos recibieron una profecía a través de Jeremías que su cautividad duraría 70 años. Ellos regresan después con Nehemías, la orden de Ciro, el rey de Persia, para restaurar Jerusalén, para reedificar el templo. Ellos regresaron. Y por eso es que hoy nosotros tenemos Jerusalén y tenemos a Judá, a los judíos. Yo antes, cuando no tenía un conocimiento de esto, decía: Israel son los judíos, pero es que Israel son 12 tribus. Pero entonces, si Israel son los judíos, y sabemos que también están los levitas que no son contados, ¿dónde están las otras tribus? Se dispersaron entre las naciones. Y al ser dispersadas entre las naciones, pierden su identidad. Se vuelven gentiles, porque gentiles viene del término en hebreo goyim, que significa fuera de pacto. Incluso se puede utilizar para referirse a una persona pagana. Porque el paganismo, amados, es considerado todo culto, religión, adoración que está en contra de la palabra del Eterno, que no se adquiere al único Dios verdadero. Entonces, ¿qué pasa, amados? Hubo una división del reino de Israel en dos. Israel no son solo los judíos, son 12 tribus, donde entra la tribu de Efraín o casa de José. Eso lo vamos a seguir viendo porque vamos a tener un estudio de mucha bendición en el libro del profeta Oseas. Voy a dejar las citas que mencioné en este video para que usted tome tiempo de leerlas y de estudiarlas y se comprometa a decirle: Padre, si es verdad que tengo una identidad israelita, háblame a través de tu Ruach HaKodesh, porque es la palabra del Eterno la que va a hacer la obra. Usted lo va a poder leer con esos ojitos preciosos que les dio Adonai, con esa bendición que tenemos de tener una Biblia el día de hoy. Cuando hubo tiempos de persecución donde las Biblias las prohibían, las quemaban, Baruch Hashem que hoy tenemos Biblias y podemos verificar esta valiosa información y hacer este trabajo que me llena de honor, servir a mi rey de esta manera, porque sé que hay muchos hermanos que no tienen conocimiento de esta información y esta información hay que darla a conocer. Entonces esta es la introducción para entrar al estudio del profeta Oseas. Espero que esta pequeña enseñanza, traté de hacerla corta, siempre la hago entre 10-15 minutos, esta va a durar casi 24 minutos, pero espero que sea de bendición y que usted pueda verificar en la escritura lo que yo traté de explicarles. Nos vemos en el próximo video donde estaremos entrando a estudiar Oseas capítulo 1 y vamos a hacer también un breve estudio de lo que hizo Jeroboam, cómo él pecó delante de los ojos del Eterno. Shalom.